El mundo acelerado y capitalista nos ha orillado a odiar los lunes. Acompáñanos a ver, sentir, escuchar, percibir y hablar de cine desde ámbitos sensibles. Este es tu podcast sobre el séptimo arte, donde discutimos, recomendamos y vamos al cine. Quédate en una emisión más de Butaca 169. Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León y estamos en Butaca 169. Seguimos en nuestro ciclo Un Minuto para hablar de Jesús en el cine, donde en esta ocasión quiero hablar de una polémica película del año 1988 que fue censurada y prohibida en varios países, incluyendo México. Y me refiero a La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, con guión de Paul Schrader y basada en la novela de Nikos Kazantzakis. Scorsese abre su película con una cita de este autor: la sustancia dual de Cristo, el anhelo tan humano, tan sobrehumano del hombre por alcanzar Dios, ha sido tan profundo e inescrutable y misterioso para mí. Mi principal angustia y la de todas mis alegrías y tristezas desde mi juventud ha sido la incesante y despiadada batalla entre el espíritu y la carne. Mi alma es la arena donde esos dos ejércitos han chocado y se han reunido. Así abre Scorsese esta película. Y justamente en esto se inspiró el autor, en la batalla humana entre lo vivo y lo carnal, la vida y lo espiritual. Básicamente en la reflexión sobre lo humano, en alguien que le ha otorgado al mundo el sentido espiritual. La confección de la película está inspirada a un nivel visual en el Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini, quien a su vez se inspiró en las películas del Greco. La fotografía corre a cargo de Michael Bolthouse. La paleta de colores está muy cargada hacia los ocres y a los carmines. Las secuencias tienen muchas tomas abiertas, travelings y paneos, la mayoría realizados con grúas, lo que hace un estilo único de las películas de este director y su montaje que crea un gran dinamismo. La cinta se rodó en Marruecos. La música de la película viene a cargo de Peter Gabriel, lo cual crea un gran contraste en su música muy artificiosa, aunque inspirada en música árabe y africana, le otorga un ambiente aún menos religioso. Una película que además cuenta con la majestuosa actuación del músico David Bowie en el papel de Pilato, la soberbia actuación de William Dafoe como Jesús, excelente reparto sin lugar a dudas. Pero, ¿qué hizo esta película tan polémica que la llevó a la censura y a la prohibición en algunos países del mundo? ¿Por qué, siendo una película tan bien confeccionada y de un director de renombre, esta tuvo que permanecer enlatada por años? La religión es ese cimiento ancestral que le da sentido al mundo. Es ese discurso, esa mitología que cimenta las bases de muchas sociedades, que ordena y que le da sentido a nuestra existencia en la vida, o en la vida después de la muerte. Muchas religiones lo sostienen así, y esta no es la excepción. Las religiones se han tornado dogmas, discursos incuestionables. En esta película vemos las dos narrativas,
Una, que habla de un hombre llamado Jesús, a quien se le perdonó la crucifixión y decide vivir una vida normal. Y la otra, en donde Jesús se da cuenta que es el Mesías y muere en la cruz. El filme fue juzgado y censurado por poner en cuestión el hecho de que Jesús pudo haber sido un simple hombre mortal y rebelde, quien quiso armar una revolución o revuelta, que creo que la palabra revolución todavía no existía en esos momentos, para salvar al pueblo judío de los romanos, y que se hizo pasar por el Mesías para unir a los hombres, para juntar fuerzas y así combatir al imperio romano. La película trajo mucha controversia porque hay secuencias donde el personaje de Jesús lleva una vida sexual como la de cualquier ser humano. Una película que pone al Hijo de Dios de la religión católica como un mortal, como un ser humano con defectos, capaz de cometer errores. Una película que cuestiona la idea de perfección en la divinidad. Hay una secuencia donde Jesús tiene un diálogo con el diablo, personificado por una serpiente. Jesús es tentado porque es un hombre con temores, con dudas y sobre todo capaz de seguir sus instintos y de cuestionar su existencia en la vida terrenal. La figura de Jesús en esta película es encarnada por un hombre mortal, por un hombre simple, como cualquiera de nosotros. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera sido un hombre mortal, común y corriente, que murió en la cruz por rebelarse ante los judíos? ¿Y qué hubiera pasado si los apóstoles fueron quienes pusieron a Jesús en la posición del Mesías? Vemos la secuencia del discurso de Pablo, protagonizado por el increíble Harry Dean Stanton, mencionar sobre los milagros y la resurrección de Jesús, cuando el mismo Jesús lo enfrenta y le dice que él vive una vida que disfruta. Sin embargo, Pablo le dice que toda esa gente necesita un Dios. La potencia que muestra esta secuencia en la película es aquella en la que los discursos consiguen hegemonía y control, lo mismo que hizo el Imperio Romano. En realidad, este filme solo pone en cuestión o especula el cómo se habría configurado el mundo si Jesús fue un simple mortal, o si Jesús fue el Hijo de Dios. Y el resultado simplemente sería el mismo. En ambos casos, la religión cristiana se habría consolidado. El mundo seguiría siendo el mismo. Seguiríamos viviendo en el mismo calendario. ¿Cómo sería un mundo sin esos discursos que nos dan sentido? ¿Cómo sería el mundo sin religiones? ¿Cómo sería el mundo si Jesús no hubiera existido? ¿Quién fue Jesús realmente? Ese momento de especulación es lo que le costó la censura a este film. Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León y esto fue Butaca 169. Ludwig Donovan en la producción. Que tengan una semana para cuestionar de qué forma están estructuradas nuestras creencias y los discursos que le otorgan sentido a nuestro mundo.